En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Buenos días, hermanos. Agradezcamos a Dios que nos da esta oportunidad de estar en su presencia, vivos, con fe. Agradezcámosle a Él que lo hace posible y pidamos que la intercesión de los santos nos ayuden cada vez más a imitar a Jesucristo, a responder a Dios como Él espera de nosotros. Les invito pues a celebrar esta Eucaristía con mucha devoción, con mucha esperanza, con mucha gratitud a Dios, con un corazón que sepa amarlo, que sepa buscarlo. Para celebrar dignamente este sagrado misterio, pidamos con humildad perdón de nuestros pecados. Arrepentidos decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. ten piedad. Gloria al Señor en el cielo y en la tierra los hombres paz. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, oye nuestra súplica, Señor. Solo tú eres santo, solo tú el Altísimo, con el Santo Espíritu, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor en el cielo y en la tierra los hombres paz. Oremos. Estamos hoy celebrando la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría, en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro.
Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto, apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores.
De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego Jesús les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. Celebrar a los santos es celebrar a Dios mismo, que transforma el corazón del hombre y lo hace pasar de una vida quizás a veces sin razón y sin sentido a una vida en plenitud. Los santos fueron aquellos y aquellas que se dejaron tocar por Dios, que le permitieron a Dios hacer algo con su historia. Los santos, las santas, son aquellos que creyeron en Dios, no en sus fuerzas, no en sus talentos o en sus capacidades, sino en Dios, que permite que sucedan cada vez más los imposibles. Los santos, las santas,
Han sido hombres y mujeres como nosotros. Comparten nuestra humanidad y todo lo que implica estar aquí sobre esta tierra. Lo frágil, lo débil, el temor, el desespero, pero también, así como nosotros, un día decidieron apostarle todo a Dios. Y aún en medio de su fragilidad, le permitieron a Dios transformar lo débil en algo fuerte. Aún en medio de su miedo, decidieron confiarle a Dios y del miedo pasaron a la esperanza, del temor a la certeza, de la debilidad del pecado a la grandeza de vivir en la gracia, de esforzarse por hacer lo que es santo, lo que es justo. Y hoy la iglesia nos permite contemplar la historia, la vida, el ministerio de dos santos, Pedro y Pablo. El uno discípulo del Señor. Jesús le llamó un hombre muy parecido a nosotros. A veces acertaba, como lo hemos escuchado en este evangelio, y otras veces era un poco imprudente, arrebatado, y recibió de parte del Señor pues los regaños que merecía. Un hombre que en el momento más especial para Jesús le negó, tuvo miedo, no tuvo el valor de afrontar, de asumir lo que podría haberle ocasionado el reconocer a Cristo. Pero un hombre que aprendió de esto, se sintió perdonado y profundamente amado. Y entonces lo vemos después, al final de la vida, imitando a aquel a quien había negado en el suplicio de la cruz. Pedro, piedra, roca, un hombre en apariencia fuerte, pero con un corazón dispuesto a amar a Dios hasta el extremo. Y hace mucho bien poder releer las páginas en donde se nos habla de San Pedro. Por otra parte tenemos a Pablo, quizás de entre todos los seguidores de Jesús, del que más sabemos, porque escribió unas cartas y el libro de los Hechos de los Apóstoles le dedica buena parte para hablar de su historia, de su conversión. Bien sabemos que detestaba a los cristianos, los perseguía, incluso aprobaba su muerte. Pero un hombre que poco a poco fue pasando a descubrir la verdad, no la que había aprendido desde niño, sino la que Jesús le reveló. De tal modo que dedicó su vida entera en predicar esta noticia de este Hijo de Dios que vino a entregarnos la salvación. De este Hijo de Dios que vino a iluminar al mundo con su esperanza. De este Hijo de Dios que quiere que seamos felices, que quiere fortalecernos, que nos socorre y que nos pide amarlo siempre. Los santos no son
ajenos a lo que uno vive. Y nosotros no estamos ajenos a compartir con ellos la santidad. Y este es el reto y esta es la invitación y es el esfuerzo de todos los días. Hemos de creer que un día podemos también nosotros estar y ser contados entre ellos. No es una cosa imposible. El ángel Gabriel les recordaba a María que para Dios nada hay imposible. Y se ha permitido que tantos hombres y mujeres dejen de ser lo que han sido para manifestar su gloria, su misericordia, su poder. ¿Por qué no con nosotros también? ¿Qué de diferente tiene Pedro, tiene Pablo, tiene Martín de Porres, Santa Teresa de Jesús? Quizá la única diferencia, y me atrevo a decirlo así, ellos no creyeron que ser santo fuera algo imposible. Y esta, queridos hermanos, esta es la dificultad de nuestros días. A veces creemos que no podemos ser santos, que es algo que está inalcanzable, que es algo que le pertenece a otro, que quizás nunca se equivoca, que siempre sonríen, que siempre creen, que no tienen dudas, que no tienen fragilidades, que no tienen en su corazón temor. Pero permítanme decirles, podemos ser santos. Estamos llamados a ser santos. La urgencia de nuestro tiempo es que nos convirtamos en santos y vayamos dando testimonio de Cristo en lo que hacemos, en lo que vivimos, allí donde Él nos está poniendo. Pidámosle a Dios que nos permita tener anhelos de santidad. Es como cuando uno sabe a dónde se dirige. Podrá demorarse mucho en llegar. En una carrera de los 100 metros planos, gente que llega a los 9 segundos, 11 segundos. Quizás algunos llegaremos a los 20 segundos, 25 segundos. Pero lo importante es fijar nuestra mirada en la meta y poderla alcanzar. Dios nos está proponiendo este proyecto. Dios nos invita a compartir con Pedro, con Pablo y con tantos otros que han alcanzado este don de la santidad, la gracia de vivir como ellos, permitiendo, como San Pablo lo dirá en una de sus cartas, que ya no seamos nosotros, sino Cristo el que viva en nosotros, el que habla a través de nosotros, el que ama a través de nosotros, el que cree y espera a través de nosotros. Pidámosle a Dios esta gracia y esforcémonos por alcanzar la santidad. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De pie, por favor. Hermanos, ¿ustedes creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen también en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de María la Virgen, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Digamos, esta es nuestra fe.
Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sigamos celebrando la misa. Pueden sentarse. Vidas al Señor. El Señor, oren hermanos para que este sacrificio, que es mío también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Ah, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el defensor que la anunció con claridad. Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo, maestro y doctor, la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor,
el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro Pablo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos Roberto Diego Rosales, que se durmió en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros aquí presentes. Ten misericordia de Mercedes y de Clara, que te dan gracias hoy por el don de la vida. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos, llenos de alegría por ser hijos de Dios. Digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males.
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dé, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Recibamos la comunión con alegría, con mucha devoción, con mucha reverencia. Recuerden que hay que comulgar aquí enfrente, recibir la comunión con mucho respeto y teniendo cuidado de no dejarla caer y también de comulgar incluso las partículas que pudiesen quedar en la palma de la mano. Cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Has venido a la orilla, no has buscado, y a sabios
Comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y presente en mi corazón, me abrazo y me uno a ti completamente. Oh Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Renovados por este sacramento, concédenos, Señor, vivir de tal manera en tu iglesia, que perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un solo espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Agradezcamos a Dios este don de la Eucaristía. Pidámosle que ella fortalezca nuestra debilidad. Pidamos que celebrar la Eucaristía aumente nuestra fe, nos permita tener cada día más, con mayor fuerza, deseos de santidad y trabajar para ello. Vamos a encomendarnos a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. En la alegría de haber celebrado a Cristo, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos un día muy santo, muy bendecido. Igualmente, Padre. Ave María, Ave María, Ave. Buenos días. Oración de la coronilla a la Divina Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable,